No solo como episodio 47. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de No Solo Como. Soy Miriam Ruiz, médico nutricionista y creadora de la escuela online de alimentación y salud edial.es. Y en este podcast hablamos sobre hábitos de alimentación saludables desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más real, desde vuestra perspectiva. Aquí compartimos experiencias, dudas, consejos, estrategias, lo que sea, para superar los obstáculos que nos encontramos en el día a día cuando queremos mejorar nuestros hábitos. Pero lo más importante es que aprendemos a compaginarlo con el resto de cosas de nuestra vida, con el trabajo, la familia, el ocio, la vida social y por supuesto sin perder nuestro bienestar mental. Porque en la vida no solo comemos, o al menos yo no solo como. Hoy os traigo un nuevo episodio en el que charlo con un oyente del podcast que se llama igual que yo y que nos trae unas preguntas muy interesantes y variadas sobre alimentación y salud. Durante la charla resuelvo las dudas de Miriam sobre la presencia de plaguicidas en frutas y verduras y la necesidad de desinfectarlas antes de consumirlas. Vemos si hay que adaptar la alimentación y el ejercicio físico a las diferentes fases del ciclo menstrual. Comentamos si los fermentados pierden sus propiedades al calentarse o pasteurizarse. Me pregunta también Miriam sobre los riesgos de dejar la comida a temperatura ambiente y sobre las diferencias nutricionales entre la carne de pasto y la carne convencional. Y finalmente terminamos aclarando si es bueno o malo entrenar en ayunas. Y para quienes queráis saber más, os dejo en las notas del episodio los enlaces a algunos cursos de la escuela online relacionados con temas que mencionamos en la charla. En concreto, os dejo los cursos de salud menstrual y el curso de cómo evitar tosinfecciones alimentarias. Todos estos cursos están incluidos en mi escuela online en www.edial.es, edial con Y, repito, www.edial.es, en formato vídeo y también en audio por si queréis escucharlos como si fuera un podcast. Ya sabéis que cada mes se estrena un curso nuevo y ya tenéis publicado el curso completo de este mes, que es el curso de alimentación y salud mental. Un curso apasionante y necesario en los tiempos que estamos viviendo que creo que os va a encantar. Así que si os suena interesante, podéis echarle un vistazo y uniros en www.edial.es para acceder de manera inmediata a todos los cursos, recetas, menús, directos y al grupo privado de la escuela. Bueno, pues ahora sí, vamos con la charla. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Miriam, pues muy contenta de poder estar aquí. Bueno, contenta estoy yo de tenerte, que nos ha costado un poco, ¿no?, encontrar el hueco, pero nada, por fin lo hemos encontrado y como siempre darte las gracias por tu tiempo, por haberte prestado voluntaria a ser la protagonista de este episodio con las preguntas que tienes preparadas, que seguro que van a ser de gran ayuda y de interés para todo el mundo que nos esté escuchando. Como siempre te doy un poquito la oportunidad de contar lo que quieras sobre ti, si te apetece, y si no, pues empezamos directamente con las preguntas, como quieras. Vale, bueno, pues me presento brevemente para los oyentes del podcast. Me llamo Miriam y soy estudiante de historia y tengo 22 años. Pues genial. Cuando quieras, estoy a tu disposición para las dudas que me quieras preguntar. Vale, pues la primera pregunta que te quería hacer es al respecto de los pesticidas, Ujú. porque he escuchado decir de varias cuentas en Instagram que las frutas y las verduras tienen muchos pesticidas y que todas tendríamos que desinfectarlas con bicarbonato, con vinagre o con productos concretos y que es mucho mejor consumir frutas y verduras ecológicas, pero no tengo claro hasta qué punto esto es cierto o tiene un poco de mito o de quimiofobia o algo así. Bueno, es una pregunta muy buena y efectivamente hay muchas cuentas que comentan todo este tipo de cosas y de hecho generan confusión. Por ejemplo, hablas de desinfectar frutas y verduras, ¿no? Cuando hablamos de desinfectar las frutas y verduras que vamos a consumir crudas, en realidad lo que nos referimos es a lavarlas con algún tipo de producto, además de agua, para asegurarnos de eliminar la posible presencia de bacterias patógenas, ¿vale? Es decir, desinfectarlas
no sería para eliminar restos de plaguicidas, sino para asegurarnos de que su consumo es seguro, porque estamos eliminando cualquier bacteria que pudiera ser perjudicial, ¿no? Si las comemos crudas. El producto que más se suele utilizar para esto es la lejía de uso alimentario. De hecho, si realmente queremos desinfectar las frutas y verduras que se van a comer en crudo, otros remedios como el bicarbonato o el vinagre, que también en algunos sitios he visto que se recomiendan, no serían eficaces, ¿vale? Es decir, desinfectar sería sobre todo utilizando una lejía de uso alimentario diluida en agua. Ahora, esto tampoco es necesario para la población general, ¿vale? Es decir, no es algo que tuviera que hacer todo el mundo, pero sí que hay algunas situaciones en las que se recomienda, por ejemplo, si una persona está inmunodeprimida o durante el embarazo. Pero como digo, ojo, esto no es para eliminar restos de plaguicidas, ¿vale? Ahora, centrándonos en el tema de los plaguicidas, que era un poco lo que me preguntabas y una vez que hemos aclarado lo de la desinfección. Los plaguicidas que se emplean habitualmente en la agricultura convencional están bastante controlados, ¿vale? Huyendo un poco, ¿no?, del tema de la quimiofobia. Y es cierto que periódicamente se evalúa mucho la presencia de restos de los mismos en los productos. De hecho, si no recuerdo mal, hace poco salió el último informe que se hizo a nivel europeo y creo que era un análisis de unas 90.000 muestras, ¿vale?, de productos alimentarios, y de esas 90.000 muestras que se tomaron, en el 95% de ellas se respetaban los niveles máximos permitidos, ¿vale?, lo que está establecido por ley y que se considera seguro para toda la población. Ahora, ¿dónde se encuentran los mayores riesgos asociados a los plaguicidas que podemos encontrar en frutas y verduras? Pues sobre todo en aquellas que se producen y comercializan sin ningún tipo de control, o bien esas que han sido robadas, ¿no?, y puestas a la venta. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, cuando se utilizan plaguicidas, se fumiga con ellos, tienen que pasar unos plazos de tiempo en los cuales el producto, digamos, como que se desintegra y desaparece, ¿no?, del producto que después se va a vender y se va a consumir. Esto los agricultores que lo hacen pues ya conocen sus plazos de tiempo y no recolectan hasta que no ha pasado el tiempo suficiente para que no haya restos que puedan ser perjudiciales. Sin embargo, cuando estas frutas, ¿no?, estos árboles frutales o estas huertas se roban y se ponen a la venta, pues la persona que a veces lo roba no sabe si fue fumigado ayer o si no ha pasado el plazo de tiempo suficiente, ¿no? Y ahí es cuando realmente aparecen los problemas y cuando, por ejemplo, se han visto casos de intoxicaciones agudas por algunos tipos de plaguicidas. Aún así, ¿vale?, aunque los informes y todo nos digan que la mayor parte de los productos que consumimos no tienen restos o que los restos que hay están por debajo, ¿no?, de los niveles que se consideran seguros, sigue siendo, bueno, considero que es una práctica recomendable para todo el mundo, pues lavar, ¿no? Lavar las frutas y las verduras con abundante agua corriente y, a ser posible, frotando la superficie, ¿vale? De hecho, también hay estudios que comparan, ¿no?, la presencia de restos de plaguicidas con diferentes métodos de lavado. Por ejemplo, simplemente por inmersión en agua, ¿no?, de una pieza de fruta, otra que es pelándola, otra que es por debajo del agua corriente frotando, y luego otras que es pues con productos como los que comentabas tú, con bicarbonato, con vinagre. Y en realidad lo que más elimina posibles restos es, el primero de todos, pues pelar, ¿no?, las frutas y verduras que se puedan pelar. El segundo sería el lavarlas con agua corriente, ¿vale?, y frotando la superficie, es decir, que el agua arrastre, no coger la fruta y sumergirla en agua, por ejemplo, en el fregadero o en un cuenco y dejarla ahí un rato, sino dejar que el agua corriente arrastre, ¿vale?, y frotando a ser posible. Y el vinagre y el bicarbonato se ha visto que no aportan ventajas añadidas a la hora de eliminar restos de este tipo de productos. Eso en cuanto a lo que me comentabas sobre cómo manejar, ¿no?, o qué hacer con las frutas y las verduras para eliminar posibles restos. Y la otra pregunta, la de si es mucho más ventajoso comprar productos ecológicos, pues a ver, tenemos que saber que cuando se cultivan productos ecológicos también se utilizan plaguicidas, solo que son otro tipo de plaguicidas que están en este caso autorizados para agricultura ecológica, ¿vale? Pero también puede haber de la misma manera restos de ellos en los productos que compramos. Se tienen que respetar los plazos de tiempo de manera adecuada y sigue siendo aconsejable pues lavarlos con abundante agua corriente y frotando la superficie.
Ahora, se desconoce realmente la diferencia que puede haber para la salud entre los que se utilizan en agricultura convencional y estos que se utilizan en agricultura ecológica a largo plazo. Digamos que se presupone, ¿no?, que quizá lo que se utiliza en la agricultura ecológica pueda ser menos perjudicial, pero realmente que tengamos estudios comparativos que nos den una evidencia clara de que son mucho más perjudiciales o de los efectos que pueden tener para la salud a largo plazo, pues por desgracia no los tenemos a día de hoy. Así que a eso no te voy a poder saber responder. Ya entiendo que tiene que ser complicado. Sí, es algo, es algo que es difícil porque, claro, no es como una intoxicación aguda que tú en un corto plazo puedas identificar, ¿no?, los efectos que tiene. Como son cosas que se supone que van a tener efectos para la salud o incluso efectos acumulativos en el organismo que van a dar la cara igual dentro de, no sé, 20, 30 años, ¿no?, en caso de que eso tuviera algún tipo de efecto para la salud, cuando aquello de la cara va a ser muy difícil asociarlo a qué lo pudo producir. Entonces, por eso ese tipo de estudios y este tipo de conclusiones sobre cómo afectan a la salud, pues tóxicos, plaguicidas, es muy difícil, ¿no?, sacar conclusiones al respecto. Vale. Bueno, pues paso a la siguiente pregunta. Estupendo. Sí. Vale, es respecto al ciclo menstrual. Ujú. Me gustaría saber si realmente tiene muchos beneficios o que se note significativamente el hecho de adaptar la alimentación y el deporte e incluso también he llegado a escuchar los ayunos a Ujú. la fase del ciclo menstrual que esté pasando a una persona. Vale, es una pregunta súper interesante. Y a ver, sí que tiene cierto interés, pero no suele ser algo tan glamuroso y tan relevante y tan significativo como nos lo suelen vender. Es decir, a ver, nuestro cuerpo experimenta cambios debido a esas fluctuaciones hormonales a lo largo del ciclo menstrual, ¿vale? Y esos cambios van a afectar a aspectos relacionados con la alimentación, con nuestra capacidad física, con nuestro rendimiento deportivo, pero si nuestro patrón global de alimentación es saludable y tenemos una buena rutina de ejercicio, en realidad no es necesario hacer grandes modificaciones en ellas. Es decir, no hay alimentos especiales para cada fase del ciclo, ni tenemos que modificar nuestra dieta de manera radical en la fase premenstrual, en la fase folicular, o no tenemos por qué cambiar ni siquiera el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Ahora, si conocemos cómo funciona nuestro ciclo, sabremos cómo adaptar nuestra dieta, por ejemplo, durante la fase premenstrual en la que el gasto energético es mayor. ¿Por qué? Pues porque así podemos aumentar ligeramente el aporte de calorías y de esa manera encontrarnos con más energía, con el apetito mejor controlado, con menos ansiedad por antojos, ¿no?, cosas que suelen ocurrir en esa fase premenstrual. Igual que sabemos que en la segunda mitad del ciclo menstrual el tránsito intestinal suele ser más lento, también si eso lo conocemos, pues podemos hacer quizá pequeñas adaptaciones en nuestra alimentación, pues para aumentar quizá la hidratación, aumentar el consumo de fibra, aumentar el movimiento, cosas que vayan a favorecer el tránsito intestinal, ¿no?, en ese momento del ciclo en el que sabemos que es un poquito más lento. Igual que también en esta segunda fase del ciclo, ¿no?, en la fase premenstrual, sabemos que tenemos menos energía disponible y que por lo tanto pues puede ser interesante meternos menos caña en los entrenamientos, bajar la intensidad usando pesos más ligeros, ¿no?, por ejemplo. Es decir, sí que es interesante conocer cómo funciona nuestro ciclo, qué cambios experimenta nuestro cuerpo para hacer pequeñas adaptaciones, pero no son cambios muy radicales en nuestra dieta. No es comer completamente diferente o entrenar completamente diferente, sino adaptarnos pues, para amortiguar algunos de los efectos, ¿no?, que tienen esas fluctuaciones hormonales y también pues, para disfrutar de una mejor calidad de vida en cada momento del ciclo. Como te digo, me parece un tema súper interesante y muy necesario de conocer como mujer. Y precisamente hablo de ello en uno de los últimos cursos que he publicado en la escuela online, en el curso de ciclo menstrual. Bueno, de hecho en dos cursos. En uno que ya está publicado
y en otro en el que hablo todavía con más detalles sobre estas adaptaciones, ¿no? En concreto, hablo de cómo adaptar alimentación, ejercicio y también, como tú decías, el tema del estrés, de los ayunos, del sueño, del descanso, ¿no? A cada fase del ciclo menstrual. Y ese va a salir a finales de mayo. O sea que hay 2 cursos en los que hablo de esto porque realmente pienso que es un tema que merece la pena conocer. O sea que pregunta súper interesante, Miriam. Ujú. Interesante también tu respuesta. Gracias. Vale. La tercera pregunta que te quería hacer era sobre los alimentos fermentados, como por ejemplo el kéfir, el yogur, el chucrut o las aceitunas, Ujú. em, que normalmente la gente lo suele tomar pensando en los probióticos que tiene, ¿no? Sí, Y claro, yo eso no lo había pensado nunca, que la mayoría de estos productos que venden están pasteurizados. Y efectivamente. he escuchado decir que si están pasteurizados, digamos que los probióticos no están tan vivos o tan activos, no tienen las mismas propiedades que si no está pasteurizado. Entonces no tengo claro si esto es verdad o no. Efectivamente, es decir, cuando un producto está pasteurizado, significa que ha sido sometido a un tratamiento térmico y que por lo tanto ya no contiene microorganismos vivos, por lo tanto no lo podemos considerar un probiótico. Pero de todas formas, esto no significa que no pueda tener beneficios para la microbiota. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los productos que han sido fermentados, durante el proceso de fermentación, los microorganismos producen metabolitos, producen sustancias que después van a persistir en el producto, aunque éste se pasteurice. Y estos productos que persisten a pesar de la pasteurización también contribuyen a la regulación, a la modulación de la microbiota. Y otra cosa que también persiste en el producto, aunque el microorganismo esté muerto, son los restos, ¿no?, de estos propios microorganismos que también pueden ejercer estos efectos de regulación y modulación de la microbiota. Es decir, estos productos que son fermentados, aunque después sean pasteurizados, pueden seguir teniendo beneficios, aunque ya no contengan microorganismos vivos ni los vayamos a considerar un probiótico. Y, por ejemplo, si el kéfir o el yogur se calienta, entonces Ujú. también digamos que sus probióticos como que también perderían esta faceta de estar vivos, ¿no? Claro, por encima de determinada temperatura, ¿vale? Es decir, un yogur que se queda a temperatura ambiente probablemente continuará teniendo microorganismos vivos, pero si por ejemplo utilizas un yogur para cocinar una receta que después va, pues no sé, al horno, por ejemplo, que ya sí que se somete a una temperatura elevada capaz de matar esos microorganismos, pues ya los microorganismos ya no estarían vivos, pero probablemente seguirían persistiendo, como decíamos, esas sustancias que han producido esos microorganismos mientras estaban vivos en el yogur fermentando, e incluso esos restos de microorganismos y que también pueden ser beneficiosas. Quizá no tan beneficiosas como comerse el yogur, ¿no?, en condiciones en las cuales todavía se encuentren los microorganismos vivos, pero digamos que no hemos perdido todas las propiedades que tiene originalmente. Vale. Y relacionado con el tema este de la temperatura, también te quería preguntar si dejar la comida que hemos preparado a temperatura ambiente, si realmente es muy peligroso o se puede dejar un par de horas sin que haya problema o sea, hasta qué punto sí que es una cosa que hay que tener muy en cuenta o no pasa nada si se queda más tiempo antes de guardarlo en la nevera. A ver, ahí has metido tú la variable tiempo, que es muy importante, ¿vale? Es decir, dejar la temperatura, digo, dejar la comida a temperatura ambiente, tanto si son alimentos crudos, ¿no? Alimentos crudos, pues tipo carnes, pescados, que obviamente, ¿no?, se van a deteriorar más rápidamente, como si son alimentos cocinados, que es donde nos solemos confiar, no es recomendable, ¿vale? Y puede resultar peligroso. Ahora, como te digo, importa, por supuesto, el tiempo que vaya a estar a esa temperatura. No es lo mismo cocinar unas lentejas y dejarlas 20 minutos mientras se enfrían un poco antes de meterlas al frigorífico que cocinarse una tortilla de patata y dejarla toda la noche metida en el microondas a temperatura ambiente para comérsela al día siguiente. ¿Por qué? Bueno, pues a ver, porque aquí
digamos que lo que está en juego, ¿no? Es la proliferación de las bacterias patógenas, que son las que van a poder producirnos un daño, ¿no? Una toxinfección alimentaria. Entonces, estas bacterias van a proliferar más cuanto mayor sea la temperatura, sobre todo cuando nos acercamos a temperaturas en torno a los 37 grados, ¿no? Que es como la temperatura corporal. Pero vamos, ya, es decir, no hay un límite, o sea, digamos que cuando superamos la temperatura de refrigeración, ya empieza a ser más probable que las bacterias proliferen. Digamos que el punto máximo de proliferación serían esas temperaturas, pero desde a partir de sacarlas del frigorífico, ¿no? De esos 5 o 6 grados a los que se pueden encontrar en el frigorífico, conforme va aumentando la temperatura ambiente, ¿no? Pues es mayor el riesgo. Aquí todo es una cuestión de riesgo. Mayor es el riesgo porque mayor es la capacidad que tienen de proliferar, ¿vale? Entonces, a temperatura ambiente, pues tiene una capacidad bastante alta de proliferar. Y, por otro lado, esa proliferación, ¿no? Conforme más tiempo pasa, pues más pueden estar proliferando. Al final llega un momento en el que si esa proliferación es lo suficientemente alta, es cuando si ingerimos el alimento que está contaminado por ellas, pues nos va a producir una toxinfección. Ahora, el problema de esto, ¿no? Y por qué también muchas veces no solemos confiar, es porque cuando un alimento está contaminado, ¿no? Por bacterias patógenas, incluso aunque éstas hayan proliferado mucho hasta el punto de poder producirnos una toxinfección, el alimento puede seguir teniendo buen aspecto. Puede oler bien, puede parecer, vamos, no tiene por qué haber cambiado ni de color, ni de aspecto. No es algo que se pueda notar a simple vista, ¿no? Muchas veces cuando alguien coge una infección por salmonela, por una ensaladilla rusa, por una tortilla de patata, no es porque se la haya comido con mala presencia o con moho, sino se la ha comido con un aspecto completamente normal, incluso estando buena, sabiendo bien. Ese es el problema, ¿no? Que no se ve y que entonces, pues, si no se ve, pues no se puede identificar. Y por eso, para, digamos, reducir el riesgo de que esto ocurra, lo ideal es que tanto los alimentos crudos como una vez que han sido cocinados, lo antes posible los metamos al frigorífico, a temperaturas de refrigeración. Porque a esas bajas temperaturas las bacterias es mucho más difícil que crezcan, o si lo hacen de una manera muy lenta, es decir, van a necesitar muchísimas horas para llegar a proliferar hasta un punto en el cual pues, puedan producir una toxinfección. ¿Cuánto es ese margen de tiempo que tenemos desde que hemos cocinado algo hasta que lo metemos al frigorífico? Pues a ver, lo ideal es cuanto antes, ¿vale? Aquí no hay un límite de... En restauración colectiva sí que hay normas claras, ¿no? Del tiempo que pueden estar los alimentos a temperatura ambiente, en cuánto tiempo tiene que bajarse la temperatura, tienen que refrigerarse. Pero para uso doméstico, pues no tenemos unos rangos fijos de tiempo. Como digo yo, lo ideal es cuanto antes. Es decir, si cocinas la comida, nada más cocinarla, intentar bajarle la temperatura de una forma rápida. Pues, por ejemplo, si has hecho una olla de lentejas y vas a congelarlas o vas a guardarlas en el frigorífico para el día siguiente, pues el simple hecho de repartirlas en los tuppers en los cuales la vas a guardar ya va a hacer que se enfríe mucho más rápido. Y a lo mejor en 10-15 minutos ya el recipiente no quema, lo puedes meter al frigorífico tranquilamente. Incluso si quieres que la temperatura baje todavía más rápido, se pueden poner estos recipientes encima de los típicas, estas que son como unas placas de hielo que se utilizan para las neveritas portátiles, que muchas veces tenemos en el congelador, para las neveritas de verano y tal. Pues coges una de esas placas que están congeladas, pones el tupper con las lentejas encima, que aunque esté caliente, en 3 o 4 minutos va a bajarle muy rápido la temperatura y ya lo puedes refrigerar. Es decir, intentar dejarlo el menor tiempo posible a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, un puré de verduras que que te has olvidado de guardarlo y se queda ahí toda la noche, tú no te lo comerías, Yo no me lo comería. por si acaso, ¿no? Efectivamente. Yo es que, a ver, digamos que con mi experiencia he visto muchas toxinfecciones alimentarias y entonces, pues, digamos que soy bastante conservadora en ese sentido. El problema es que muchas veces hemos hecho cosas
mal en este sentido, cosas que no son seguras, ¿no? A nivel de seguridad alimentaria, pero no nos ha pasado nada, ¿no? Y entonces decimos, va, pues si es que esto ya lo he hecho 1000 veces o llevo toda la vida haciéndolo así y nunca me ha pasado nada. Claro, pero eso no significa que en cualquier momento no te pueda pasar, porque en realidad es toda una cuestión de probabilidades. A lo mejor ha habido suerte, ese alimento, por el motivo que sea, no estaba contaminado originalmente, pero puede darse la circunstancia de que ese alimento que hemos cocinado, pues después de cocinarlo hayamos metido una cuchara para darle una vuelta y probarlo de sal, y después esa cuchara estuviera contaminada y entonces lo hemos dejado y entonces ya hemos metido un foco de bacterias que se ha puesto a proliferar durante toda la noche. Es decir, es muy fácil que se contamine el alimento y que esa contaminación, pues al final acabe dando lugar a una proliferación bacteriana que produzca una toxinfección. Que la mayoría de las veces, al final la consecuencia es tener una gastroenteritis más o menos severa, ¿no? Y eso suele ser los principales síntomas de una toxinfección alimentaria. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que hay personas que son más frágiles y para las cuales una gastroenteritis pues puede ser algo bastante grave, sobre todo, por ejemplo, niños, ancianos, personas inmunodeprimidas, a lo mejor una embarazada, ¿no? Y claro, en esos casos sí que no me la jugaría para nada, ¿vale? Yo no me la jugaría nunca, Ya. pero en esos casos menos todavía, ¿no? Y esas son las personas que más riesgo pueden tener. Más vale prevenir que curar, ¿no? Sí, sí, desde Ujú. luego. Vale. Bueno, la siguiente pregunta que quería hacerte era respecto a la carne. Ujú. Si realmente hay una diferencia significativa a nivel nutricional, bueno, o a otros niveles, entre la carne de pasto y la carne convencional que te venden en el supermercado. A ver, no sé si podemos considerarlo una diferencia muy significativa, pero sí que se han visto diferencias a nivel nutricional. Sobre todo en el porcentaje de grasa que tienen los animales, ¿no? Los animales de pasto versus los animales estabulados de manera convencional, y también en el perfil de ácidos grasos. Los estabulados suelen tener mayor porcentaje de grasa y menos masa magra. Se mueven menos, ¿no? Es como normal. Y la carne de pasto, lo que se ha visto que tiene es un mayor contenido de omega 3 que la carne convencional. ¿Es esto significativo? Pues probablemente no, porque incluso aunque tenga mayor contenido de omega 3, no va a ser el principal aporte de omega 3 de la dieta, ¿no? Que sobre todo procede del pescado azul. Y que cualquier pescado azul va a tener mucho más omega 3 que la carne de pasto. Pero bueno, como me preguntas por diferencias a nivel nutricional, pues a ver las haylas, ¿no? Ahora, más que por los tratamientos, ¿no?, que comentas, estas diferencias sobre todo se dan pues, por el patrón de alimentación que tienen estos animales, ¿no? Los de pasto pues, consumen más pasto y menos pienso. También por el movimiento, como comentaba antes, ¿no? Al poder salir a pastar libremente, se mueven más, desarrollan más la masa muscular. El estrés al que están sometidos también es súper importante, el efecto que puede tener a lo mejor en la composición corporal, y también incluso la exposición solar puede afectar a esas diferencias nutricionales. Anda, pues sí que son cosas. Pero igualmente, aunque digamos que la convencional no sea tan buena, ¿tú considerarías que por el trato que han recibido y la alimentación y los antibióticos y todo esto es recomendable reducir la cantidad de consumo o no es algo que tenga que preocuparnos excesivamente? A ver, con respecto de los antibióticos que comentas, en realidad también es algo que está muy controlado, ¿vale? O sea, a día de hoy, en realidad, los antibióticos solo se utilizan para el tratamiento de enfermedades, es decir, cuando algún ganado está enfermo, entonces pues se le aplica el tratamiento antibiótico, igual que cuando una persona está enferma, ¿no? Y se le da antibióticos. Es decir, no se deben o no se deberían dar por ley de manera preventiva, como si dijéramos, es decir, no administrar antibióticos a todos los animales para por si acaso. Pero sí que es verdad que los animales que están estabulados, los de la ganadería convencional, tienen más riesgo de infecciones, por lo tanto tienen más riesgo de necesitar, más probabilidad de necesitar antibióticos, porque al estar más hacinados, ¿no? Pues es más fácil que si uno coge una infección, pues se lo contagien entre todos, ¿no? Mm, pues a ver, yo personalmente, si una persona tiene la posibilidad económica
de consumir carne de pasto en lugar de carne de ganadería convencional, pues estupendo, o sea, yo lo haría, ¿no? Ahora, también es cierto que la diferencia de precio es significativa. Entonces, pues no sé, quizá a lo mejor si por precio es algo que una persona no se puede plantear, pues merece la pena decir, bueno, pues voy a reducir quizá el consumo de carne, pues no sé, si antes tomaba 4 veces a la semana, pues a lo mejor tomo una vez a la semana y, y también es una forma, ¿no? de reducir eso y de no contribuir, ¿no? A ese tipo de ganadería. Y si de vez en cuando pues, te puedes permitir algo de carne de pasto, pues genial. Es un tema difícil porque entran en juego, pues ya digo, muchas variables, ¿no? Pues también ya no solo a nivel nutricional o de qué carne puede ser más o menos saludable, sino pues también pues como qué tipo de trato de los animales quieres fomentar, etcétera. No sé, es difícil. Yo obviamente solo puedo comentar, ¿no? Los datos objetivos que tengo y poner las opciones sobre la mesa pues para que luego ya cada uno en función de sus circunstancias y posibilidades elija lo que considere más adecuado. Y tú, por ejemplo, habitualmente, ¿cuál de las dos sueles consumir? Pues ambas. Es decir, es cierto que yo a lo mejor no consumo carne más de 1 o 2 veces por semana. Si puedo, o sea, a ver, tengo como algunos sitios de referencia de carne de pasto, que a lo mejor si haces pedidos más grandes te sale más económico. Eso en internet se busca en Google y hay incluso pues cooperativas y sitios, ¿no? que tienen. Y entonces, pues bueno, me parece una opción interesante también pues, por fomentar ese tipo de ganadería, ¿no? También la ganadería regenerativa me parece súper interesante. Y luego, pues a lo mejor si un día no tengo y tengo que comprar algo y tal, pues voy al supermercado como todo el mundo y compro lo que hay. Es Mm, decir, mm, utilizo una estrategia mixta. Está bien, está bien. Ni blanco ni negro. A mí personalmente me gustaría poder hacer más, en plan, pues poder consumir todo, ¿no? Este tipo de carne de pasto, pero sinceramente, pues muchas veces no, las circunstancias no se me presentan o a lo mejor requiere, ¿no? De cierto tipo de organización previa, pues como digo, a lo mejor pues para poder hacer un pedido o bueno, pues ahora mismo en mis circunstancias pues lo hago así. No sé si en un futuro cuando pueda priorizarlo más, pues quizá lo haga diferente, pero vamos, a día de hoy lo hago de esta manera que te he comentado. Entonces, volviendo a la primera pregunta, si tuvieras que Sí. elegir entre frutas y verduras eco o carne de pasto y tuvieras que gastarte más el dinero en algo, ¿tú qué elegirías? Probablemente me gastaría más, pero o sea, priorizaría antes carne de pasto que verduras y fruta seco. Vale, de acuerdo. Yo, Está bien. Sí, personalmente. sí, sí. Ya. No, sí, sí, ya cada uno después que haga lo que quiera. Bueno, y la última pregunta que quería hacerte Venga, no es relacionada con la alimentación, sino con el ejercicio. Y a es ver. sobre si es recomendable hacer ejercicio en ayunas, pensando más en ejercicio tipo cardiovascular o si es más perjudicial que hacerlo habiendo ya ingerido algún tipo de alimento. Pues, a ver, depende del objetivo, depende también de la tolerancia, de las circunstancias y de las características de la persona que lo vaya a hacer. Me explico. Entrenar ya de por sí, sobre todo si es un entrenamiento intenso, es un estresor, ¿vale? Hacerlo en ayunas es un estrés añadido más. Quizás si estamos pasando por una época en la que ya tenemos mucho estrés de otras características, pues no sé, mucho sobrecarga de trabajo en los estudios, estamos preparando una oposición, estamos durmiendo mal, estamos siguiendo además una dieta hipocalórica, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor en esta situación entrenar en ayunas puede ser un exceso de estrés que el cuerpo puede no tolerar bien. Vamos a tener peor recuperación, más agujetas, un rendimiento más bajo. Sin embargo, a lo mejor hay otra persona que no está pasando por estas circunstancias, ¿no? Y que puede tolerarlo perfectamente,
o incluso sentarle bien este enfoque, ¿no? Porque a primera hora de la mañana, con el estómago vacío, pues te sientes más ligero, incluso con más energía precisamente, ¿no? Gracias a ese cortisol, ¿no? Y en estas condiciones pues puede incluso beneficiarle. Luego, por otro lado, también hay algunos deportistas que lo utilizan como estrategia con objetivos específicos para buscar crear adaptaciones, es decir, entrenar, digamos, bajo, ¿no? En condiciones desfavorables, ¿no? En ayunas y tal, para después competir en mejores condiciones, es decir, ya estando bien cargados, sin estar en ayunas, y esto pues hace que les puedan tener un mejor rendimiento en la competición, ¿no? Esto ya serían como estrategias específicas pues, para algunos deportistas. Así que como ves, pues no es algo ni beneficioso ni perjudicial por sí mismo, sino que va a depender bastante del contexto en el que se encuentre cada persona. Ujú. Entonces, por ejemplo, una persona que ya aparte de tener un cortisol alto, sería un caso que no sería recomendable, ¿no? Hacerlo. Yo efectivamente, a ver, el cortisol por las mañanas por lo general está alto, ¿vale? Esto es como lo normal, porque el cortisol es una hormona del estrés que tiene como un ritmo circadiano en el cual a primera hora de la mañana se eleva con el objetivo de activarnos para empezar el día, para enfrentarnos al día, ¿no? Y esto es como normal, o sea, es el ritmo normal del cortisol. Y luego, conforme avanza el día, pues va bajando progresivamente, de manera que a última hora de la tarde-noche debería estar bajito para desactivarnos y favorecer el sueño y el descanso. Entonces, el cortisol por las mañanas por lo general está alto. Ahora, yo entiendo que a lo que te refieres es que una persona que tenga un estrés crónico, ¿no? Que a lo mejor tenga como niveles más altos de cortisol de lo normal, pues porque esté sometido a diferentes fuentes de estrés por el motivo que sea, que si en ese caso sería mejor o peor lo de entrenar en ayunas, pues es un estresor añadido. Yo quizá de primeras no lo recomendaría porque, como digo, o sea, cuando ya estamos en una situación en la cual nos encontramos con mucho estrés, añadir más estrés por lo general no suele ser una buena jugada, ¿no? Al contrario, pues es probable que nos perjudique y que llegue un momento en el que a lo mejor si entrenamos pues nos resulte mucho más fácil sobreentrenar, que nos cueste recuperar, que a lo mejor necesitemos más días entre los entrenamientos para poder, ¿no? encontrarnos en unas condiciones buenas para volver a entrenar más o menos bien. Entonces yo en esa situación quizá no lo recomendaría, pero ya te digo, esto sería ya quizá más ver el caso concreto, ¿no? Para poder individualizar y hacer una recomendación más precisa. Ujú. O sea que tampoco hay una respuesta única para todo el mundo, ¿no? Sino que depende ya de cada caso en particular. ¿Cuándo hay una respuesta única para todo el mundo sobre Ya, es algo? verdad. Tienes razón, pocas veces, supongo. Pocas veces. Pero bueno, he intentado abarcar todas las posibilidades, ¿no? Para que, pues más o menos luego ya cada uno que se intente identificar en qué contexto está y pueda aplicarlo a su Ujú. caso, ¿no? Pero sí, siempre hay que individualizar. Bueno, pues por mi parte yo ya no tengo más preguntas. Bueno, pues genial, me han parecido todas súper interesantes. Además, creo que ninguna de ellas las habíamos repetido previamente. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Miriam, por participar en este podcast. Bueno, gracias a ti por haberme dado la oportunidad también de salir. Bueno, pues me alegro de que hayas querido venir y cuando quieras volver, pues las puertas las tienes abiertas, ¿vale? Vale, adiós. Hasta luego. Muchas gracias, Miriam, por tus interesantes preguntas y gracias también a ti que nos has escuchado hasta el final y a todos los que me apoyáis formando parte de la escuela online. Por si no lo sabes, te cuento que en la escuela online tienes ya 42 cursos en vídeo y en audio hechos por mí sobre alimentación y salud, que sigo añadiendo continuamente cursos nuevos, que además puedes unirte al grupo privado y acceder a menús, recetas, sesiones en directo y otras sorpresas que encontrarás dentro. Así que si te suena interesante, puedes unirte tú también en www.edial.es. Y si te apetece, pues puedes compartir el podcast, dejarme valoraciones y estrellitas, que siempre ayuda. Bueno, pues gracias de nuevo por habernos acompañado y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir caminando juntos hacia un estilo de vida y alimentación saludable. Y mientras tanto, no os olvidéis de disfrutar del camino.